quiero señalarles que hemos llegado aquí a la Comisión de Hacienda de Diputados para hacer una actualización de la información económica referida tanto a Uruguay como al contexto internacional y regional en el que se mueve nuestra economía, sabiendo que en los últimos meses, y sobre todo después de elaborado y presentado el presupuesto nacional, hubo lamentablemente un deterioro importante de condiciones precisamente internacionales y regionales que han afectado al mundo en su conjunto, con mucha volatilidad, con mucha incertidumbre, y en particular han afectado a nuestros vecinos. Tanto Brasil como Argentina han tenido que enfrentar circunstancias económicas, comerciales, financieras muy adversas. En particular, Brasil ha caído por 2 años consecutivos, ha aumentado su déficit fiscal, su inflación. Argentina está empezando a intentar corregir los principales desequilibrios que tiene. Otros mercados regionales como Venezuela también han tenido un impacto muy importante y negativo sobre la economía uruguaya. Y hemos venido a analizar cómo pesan estos datos acerca de sus efectos, en particular sobre el Uruguay. El principal ya está visto, Uruguay creció 1% en 2015. Esto es no solo menos de lo que esperábamos, sino además mostrando una clara desaceleración. Sin embargo, es un número que hay que destacar, porque mientras los demás, y sobre todo los grandes vecinos, caen en una proporción muy importante, 4% Brasil prácticamente, casi 1% Argentina, toda América Latina en promedio está cayendo en su producto, Uruguay crece, y eso hay que destacarlo. Crecer 1 puede parecer a primera vista un número muy pobre, muy inferior, pero en las condiciones internacionales que tenemos es un buen número. Y al mismo tiempo expusimos también en la comisión las fortalezas que ha construido el país, que no son poco importantes. Uruguay sigue siendo un país de inversión, han, digamos, ingresado a la consideración de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones un volumen más de 40% superior al de 2014, me refiero a 2015, o sea, al tiempo que se desaceleraba la economía uruguaya, las inversiones siguen llegando al país. Hay un volumen muy importante de inversión extranjera que se sigue realizando. Solamente la exploración de petróleo son 200 millones de dólares de inversión que ya están en curso en este primer trimestre. En turismo hay inversiones muy importantes. El Hotel Conrad en Punta del Este está planificando una inversión de 200 millones de dólares. Acabamos de lanzar una en la industria farmacéutica de más de 100 millones de dólares, en la producción de vino 85 millones de dólares. Solo contando estos proyectos del primer trimestre podemos llegar a un volumen de 1.500 millones de dólares de inversión extranjera. O sea, esto es una fortaleza del país. Es una fortaleza que significa confianza. Y esto hay que cuidarlo mucho, porque en la medida que lo cuidemos y genere resultados, vamos a estar recuperando, ojalá lo antes posible, los niveles de crecimiento que hemos tenido en años precedentes. Así que deterioro en el mundo y en la región en estos meses, sin duda, enlentecimiento en Uruguay también sin duda, pero fortalezas que el país tiene para alimentar mejores condiciones económicas en el futuro. ¿Esto lleva a cambiar algo de lo que se proyectó en el presupuesto, el tema del gasto público? ¿Habrá que tomar algún tipo de medidas? ¿Se están pensando qué tipo de medidas? Seguramente va a haber cambio en las previsiones, sin duda, porque ya la realidad las está indicando. Pero lo que quiero decirles, y es lo que explicábamos a los señores diputados, es que no es que nosotros estemos cambiando.
todos los analistas públicos, privados, nacionales, internacionales, han cambiado sus previsiones, todos. Y las han cambiado correctamente porque leen la realidad que se deterioró más de lo que estaba previsto. Fíjense ustedes que los analistas privados de Uruguay, a mediados del año pasado, según una encuesta del Banco Central, preveían un crecimiento de 2,9%. Nuestra previsión en el presupuesto fue inferior, fue 2,5%. Y la realidad hoy indica que hay que corregir. Y por lo tanto lo vamos a hacer. En cuanto a las medidas, las vamos a anunciar oportunamente porque van a ser parte fundamental del contenido de la próxima rendición de cuentas. Y precisamente para tratar de profundizar en la medida de lo posible todos los análisis y las previsiones que se hagan, es que queremos hacer estudios muy detallados al respecto. Vuelvo a repetir, de análisis privados y públicos, nacionales e internacionales, para intentar estar lo más cerca posible de la realidad y tener proyecciones hacia el futuro que reflejen precisamente la evolución de la realidad. ¿Cuánto va a impactar la situación de dolores y la situación de inundaciones en buena parte del país en esos cálculos que usted dijo que se van a empezar a realizar? Bueno, tenemos una cifra que ya hemos anunciado públicamente y que hay que manejarla precisamente en términos aproximados, pero bastante rigurosos porque hubo una buena evaluación de los daños. Esa es una cifra de unos 100 millones de dólares que estamos financiando con reasignaciones presupuestales, esto es, modificando el destino de algunas previsiones presupuestales, utilizando préstamos internacionales que el país ya tenía concedidos, no me estoy refiriendo a nuevos préstamos, ¿verdad? Los teníamos por si los necesitábamos, y también usando algunos fondos de un artículo del presupuesto que prevé precisamente recursos para imprevistos como estos que se producen por razones climáticas. Pero el volumen es ese, unos 100 millones de dólares en total. Ese va a ser el esfuerzo que el Estado uruguayo haga para intentar asistir a quienes han tenido desgracias humanitarias, pero también a quienes han tenido dificultades productivas, como por ejemplo productores que han sufrido inundaciones tremendas con muerte de ganado. Allí ustedes saben que en algunos puntos del país se ha decretado la emergencia agropecuaria, lo cual en buenas cuentas significa asegurar el suplemento de alimentación que necesita el ganado. Pero también hay que agregar, y no solo para el agro, para todas las zonas dañadas, y en particular Dolores, una modificación favorable en los calendarios de pagos de algunas obligaciones. Por ejemplo, los aportes jubilatorios patronales, que se van a reprogramar suspendiéndolos por 3 meses aproximadamente para la gente que ha sufrido más daño, y también modificaciones en el calendario de pagos de las obligaciones con la Dirección General Impositiva. Esto es, facilidades para pagar el impuesto a la renta empresarial, el adelanto de impuesto al patrimonio y el IVA, el impuesto al valor agregado. O sea, también desde ese punto de vista se va a hacer un esfuerzo. Ministro, justamente con respecto a esta situación de emergencia para atenderla, todavía no se ha dicho, por ejemplo, que se va a ver afectado en la redistribución de gastos en materia presupuestal, es decir, de dónde se va a sacar el dinero cuando se haga esa redistribución. Y lo otro que le quería consultar es con respecto al endeudamiento con bancos internacionales. Usted hablaba de fortalezas, Uruguay tiene una fortaleza que es que tiene grado inversor, son préstamos blandos, pero de todas maneras este endeudamiento, ¿cuánto puede incidir en este enlentecimiento de la economía que usted mencionaba en esta situación que se viene ahora? Bueno, quiero decirles que la reasignación de rubros presupuestales ya está votada por el Parlamento. Los recursos están autorizados. Reasignar quiere decir cambiar de destino, pero los recursos ya están. En cuanto al financiamiento internacional, repito, no es nuevo financiamiento, es financiamiento ya concedido y para nada altera la solidez financiera del país. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Perdón?
vamos a ver cómo asignamos esos recursos. Ministro, en el día de ayer se conocieron datos con respecto a la situación de ANCAP y el directorio informaba que el resultado del ejercicio fue de 198 millones de dólares negativo y decía que gran parte de esta cifra se debe al tipo de cambio asociado a la deuda. ¿Se puede pensar en reestructurar justamente? Estamos trabajando en eso hace meses y hemos logrado avances importantes, porque mucho antes de que asumiera este nuevo directorio, la oficina de deuda del Ministerio está trabajando en ANCAP para reperfilar su deuda, hemos realizado avances y bueno, los resultados, que son resultados que hay que mejorar obviamente, ya significan un progreso importante respecto al año pasado. Y al mismo tiempo, en materia de costos operativos, el resultado fue positivo. Así que creo que vamos por el buen camino, hay que seguir trabajando muchísimo. Bueno, muchas gracias.